los estatutos de muchas de estas personas no lucrativas establecen que tienen que reinvertirse las utilidades y hasta el final se entregan esas utilidades, lo cual es sano que hasta que se entreguen es cuando deban de pagar el impuesto. Un paréntesis, Fer, aquí, grandísimo. A esos contribuyentes que venían en 2013 con el título 3, que estaban constituidos como asociaciones civiles, ¿les recomendarías cambiar de régimen legal? O sea, en lugar de ser AC, tal vez ser sociedad civil, a efecto de hacer más flexible el pago de sus rendimientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe? A ver, bueno, es como cada caso en particular, ¿verdad? En el caso de las escuelas, creo yo que si no van a ser donatarias autorizadas, pues no tiene caso cambiarlas de régimen. En el caso de los clubes deportivos, creo que no lo mencioné, cuando la ley del impuesto sobre la renta dice, en 2014, las asociaciones deportivas que formen parte de la CONADE y formen parte a su vez del Sistema Nacional del Deporte, son las que van a estar como personas no lucrativas. Las demás pasan al título 2. Okay. Entonces, el año pasado se publicó la Ley General de Cultura Física y del Deporte, donde viene toda esta reglamentación. Y ahí se menciona que existen asociaciones deportivas y sociedades deportivas. Mira. Y dentro de las asociaciones deportivas se clasifican otras que se llaman asociaciones deportivas nacionales. Estas asociaciones deportivas nacionales son las federaciones de los diferentes deportes. De hecho, la Federación Mexicana de Fútbol antier publicó que ya quedó reconocida por la CONADE como una asociación deportiva nacional. Y con eso se queda en el título 3. Fíjate qué interesante. Sí. Entonces, a lo que yo quiero llegar es de que la ley del impuesto sobre la renta señala que en el título 3 se van a quedar las asociaciones deportivas que formen parte de CONADE, etcétera. Y entonces, como la ley del impuesto como la ley de cultura física y del deporte reconoce asociaciones y sociedades civiles, las sociedades civiles no pueden entrar a ese título 3. Hay que tener cuidado porque entonces la sacamos. Entonces, a lo mejor ahí si eres sociedad civil, entonces más bien transformarla en una asociación civil para poder entrar a este régimen y registrarse en CONADE, etcétera, etcétera. Mira qué interesante. ¿Sí? Muy bien. A ver, Fer, hablabas hace un momento de los tres casos en los cuales se pagaba el impuesto de la renta estando en título 3. Y uno de ellos decías cuando se realizan actividades empresariales en más de un 5% con no miembros. Eso quiere decir entonces que algunos contribuyentes, o personas morales en título 3 del año pasado, a lo mejor se quedaron con inventarios. Y esos inventarios los van a enajenar o podrían enajenarlos en el 2014. Van a ser ingresos acumulables, pero ahí ¿qué pasa con el costo de lo vendido? Ya estando en título 2. Yo creo que ahí, digamos que técnicamente no hay un cambio sustancial, porque la ley del impuesto sobre la renta, estando en título 3, decía, quienes tengan ingresos por actividades empresariales, como puede ser esto de comprar y vender determinado producto, van a pagar el impuesto en términos del título 2, y en términos del título 2, los inventarios tenían que deducirse vía costo de lo vendido. En consecuencia, si esos inventarios se vendieron o se venden en 2014, para determinar la utilidad fiscal, tendrán que reconocer las deducciones y dentro de ellas está el costo de lo vendido, precisamente. No tendrá ningún problema con eso. Yo pienso que no tienen problema. Porque te preguntaba por lo siguiente, porque en ese caso era porque calculaban el impuesto conforme al título 2, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si enajenaban bienes a sus miembros? Y entonces se quedaron con su inventario, lo hicieron deducible vía compra, porque calculaban el impuesto, tú me decías, conforme al título 4, lo hacían deducible vía compra y ahora lo venden. Ya no tendrían costo, técnicamente. Ya no tendrían costo, efectivamente, si ya se dedujeron en el título 4 como deducción autorizada para calcular su remanente distribuible.
Entonces, esa deducción, digamos, tendría que haberse, al momento en que ya se hizo, al momento de hacer la venta en 2014, estrictamente no deberían de reconocer costos. Claro. Efectivamente, Claro. tiene razón. Ok. Y hay otro aspecto también que preocupó mucho a esos contribuyentes porque podían tener activos fijos y en el 2014, al ya tributar en título 2, van a calcular la deducción de inversiones y también puede ser que enajenen algún activo fijo. ¿Se considera ya deducida esa deducción, válgame la palabra, esa deducción de inversiones en el tiempo en que estuvieron tributando en título 3 o no cuenta, Fer? Es otra de las cosas que no están aclaradas. Es decir, yo creo que si el activo fijo está totalmente depreciado, estrictamente ya no tendría que tener deducción. Sin embargo, como va a ser la primera vez que van a estar en título 2, yo creo que debería de haber un reconocimiento de algún valor a esos activos fijos, porque esos activos van a generar ingresos gravables en el título 2. Así es. Y no tener ninguna deducción autorizada pareciera como un castigo a este tipo de contribuyentes. Entonces, yo creo que aquí debería de haber una regla que le estableciera un valor, por mínimo que fuera, para que pudiera hacer una deducción de esos activos que le están generando a la persona moral ingresos que a su vez van a pagar impuesto en el título segundo. Pero no hay nada escrito en ese sentido. Y entonces la sugerencia sería que si ya, por ejemplo, llevo un 90% depreciado en título 3, continuara con el 10 que me falta, nada más para efecto de deducción de inversiones. Yo creo que esa parte sí está claro, que no hay problema de que el remanente pendiente de deducir, eso sí debe deducirse. El problema está en aquellos activos que ya fueron totalmente depreciados, que no hay bases o reglas establecidas para generarles un valor que pudiera ser motivo de depreciación. Ahora, Fer, cuando estas donatarias autorizan, esos contribuyentes de título 2 ahora en 2014, antes título 3, quisieran otorgar donativos, la ley del impuesto a la renta establece una limitante en cuanto a la deducibilidad de los donativos del 7% de la utilidad fiscal, en el caso de personas morales, del ejercicio inmediato anterior. Esos contribuyentes, ese 7% también lo tomarían de esa utilidad fiscal, y si el año pasado fue remanente, no fue utilidad fiscal. Ya me queda claro para el 2015, pero para el 2014 respecto al 2013. Habría un problema ahí. En este caso también esta segunda resolución miscelánea del 4 de julio nos viene a aclarar en el artículo 9º transitorio. Sin embargo, nos hace dos aclaraciones. La primera es que para determinar ese 7% y determinar los donativos deducibles en 2014, dice, puedes tomar el remanente distribuible de 2013, el de 2013, y determinarlo como si fuera la utilidad fiscal. Muy bien. Y en consecuencia, así calculas el 7% y tendrás tu deducción. Pero también nos dice, las personas no lucrativas que no tomen la opción de sí hacer pagos provisionales en 2014, no pueden hacer deducción de donativos en 2014, lo cual me parece que ahí es algo que la autoridad no debió haber publicado esta regla, porque es como estar castigando. En primer lugar, no hay, la misma autoridad reconoce que no es una obligación hacer pagos provisionales. Y si te da la opción de sí hacerlos, es precisamente para beneficiar desde el punto de vista financiero, desde mi punto de vista, a las personas morales. Pero el hecho de que se decida no hacer pagos provisionales, me castiguen con no hacer ninguna deducción de donativos, me parece que es algo que está excediéndose de las facultades de la autoridad. Máxime, que hemos dicho en muchas ocasiones, que la resolución miscelánea no puede dar disposiciones que superen a las disposiciones que están en ley. Correcto. Si bien es cierto, la ley no hizo la precisión debida, yo creo que sí es correcto que se permita la deducción del 7% sobre los remanentes de 2013, sin ninguna prohibición de haber hecho o no los pagos provisionales. Pero este es un tema que
está ahí. Pero ni siquiera a lo mejor considerar que esos contribuyentes la deducción de donativos la efectúan en el anual. O sea, no les iba a afectar a ellos que la hicieran en pagos provisionales ni nada para que Así lo es. eliminaran. O sea, es una deducción anual. Exacto, o sea, no tiene sentido No. esta prohibición. Ujú. El caso es que si no hice pagos provisionales, me castigan con no deducir donativos, si es que los hice. Así es. No tiene mucha congruencia esta medida dictada por la autoridad fiscal. Muy bien, Fer. ¿Qué otra implicación adicional a lo que hemos visto encuentras tú en este cambio del 2013 para el 2014 relacionado con este tema? Yo creo que Que no recuerde yo haberte comentado de acuerdo a lo que hemos platicado. sí. Bueno, así como dijimos de las cuentas por cobrar y por pagar, de si se toman en cuenta los cobros. O sea, tengo una cuenta por cobrar de un ingreso generado en 2013 que cobro en 2014. Hace un momento mencionamos que lo lógico es que no se los tomemos en cuenta, igual las deducciones. Así es. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿qué hacer con el ajuste anual por inflación? En el ajuste anual por inflación, yo voy a tener una cuenta por cobrar que voy a cobrar en 2014. Entonces, como yo no hice ninguna acumulación, recordemos que las reglas del ajuste anual es, si no acumulas, no puedes generar un crédito para generar componente inflacionario o ajuste por inflación. Entonces, si seguimos el criterio de que los ingresos de 2013 cobrados en 2014 no deben aplicarse para el título 2, la misma suerte debe seguirse para el ajuste anual por inflación. No deben ser consideradas dentro del ajuste. Y lo mismo las cuentas por pagar. Si no vamos a hacer la deducción correspondiente, pareciera que tenemos que aplicar un criterio simétrico y no reconocer esas deudas dentro del ajuste anual por inflación. De tal manera que en el ajuste anual por inflación de 2014 solamente se apliquen cuentas por cobrar y por pagar generadas a partir de este año 2014. Me parece que eso sería lo más lógico. Pero tampoco lo aclararon. No, es todo lo la gran salvo las tres disposiciones transitorias de la segunda resolución miscelánea, es lo único que han publicado respecto de lo que hoy hemos comentado. Todas las demás son interpretaciones que se le debe dar a las disposiciones que existen hoy en día. Okay. ¿Sí? Esos contribuyentes, Fer, hay otra cosa que estaban acostumbrados a que obtenían utilidades o remanentes en el ejercicio y platicábamos, mientras no los entregaban, no pagaban impuestos. Eso se les va a convertir en un problema en 2014 porque el mismo efecto de tener utilidad o remanente que utilizaban en su operación en años subsecuentes, ahora va a estar mermado por un impuesto a la renta que tienen que pagar del 30%. Entonces, esos contribuyentes están tratando de buscar alternativas a efecto de que no les impacte tanto ese impuesto. Y muchos de ellos están considerando la posibilidad de entregar anticipos de remanente a sus miembros para disminuir esa utilidad. ¿Tú lo ves bien, lo ves viable o qué les recomendarías ahí?